¿Qué tal? Buen día a todos. Espero que se encuentren de lo mejor. En el repaso de la clase de hoy vamos a trabajar con los cuerpos de generación paralela. En este caso, un cilindro vertical, pero el cual va a estar truncado, o sea, no va a estar completo, sino que vamos a tener un corte en el que necesitamos obtener su respectiva tapa. Entonces, recuerden, vamos a ver la forma en que tenemos nuestras generatrices y directrices en verdadera magnitud para con esto poder generar su desarrollo, o sea, su envolvente. ¿Ok? Primero vamos a ver los pasos de cierta manera con una explicación y al final les mostraré el resultado ya en limpio para que puedan observar cómo es que quedaría. Bueno, entonces pues vamos a iniciar. En este caso, mi cilindro es un cilindro que tiene una base de 3 centímetros de radio. ¿Ok? Y tiene una altura total de 15 centímetros. ¿A qué se refiere con total? Bueno, que si yo lo hiciera completo me daría 15 centímetros. ¿Ok? Pero en este caso yo les estoy haciendo un corte. Este corte que estoy trazando aquí me está cortando o me está eliminando la parte superior del volumen. Entonces, para este caso, pues solamente voy a tomar esta parte del volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Recordemos que en los cuerpos de generación paralela, el desarrollo, en este caso la envolvente como tal, va a ser un elemento donde todas sus generatrices van a ser paralelas entre sí. Ahora, como este elemento, en este caso, que es un cilindro, pues su superficie, o sea, la envolvente como tal, es una superficie curva. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tener ninguna arista, ¿sí? Ningún doblez de la superficie, como lo habíamos visto anteriormente en algún pentágono, en algún hexágono, en algún prisma, en donde yo tengo caras planas y pues tengo una arista que me está dando una vuelta o una curva un giro, perdón, en la curvatura. Entonces, en este caso, no hay ningún giro, no hay ninguna vuelta, no hay ninguna cara. Simplemente es una superficie curva que en este caso, pues, me da la forma de un círculo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que nuestras generatrices van a ser de manera eh, no visibles. ¿Ok? Sino que todas estas líneas que me van a ir dando la sensación de la curva, o estos puntos más bien que van en la superficie, que me dan la sensación de la curva, pues van a ser imaginarias. Pero recordemos que en geometría descriptiva yo necesito describir, como dice geometría descriptiva, los elementos. Entonces yo los voy a visualizar. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a generar estos puntos. Para el ejercicio yo estoy generando 12 puntos, ¿sí? Si se fijan, pues yo simplemente estoy dividiendo a la mitad del círculo, a 60, a 60, a 45 y a 45. Y con eso, pues lo que obtengo son 12 puntos, ¿sí? 12 secciones en las que se divide la circunferencia. Esto va a depender de qué tan preciso quieran su desarrollo. Porque, por ejemplo, a la hora de generar el desarrollo, pues yo sé que aquí voy a tener una separación muy grande para decir exactamente cómo va la curvatura. A lo mejor si yo lo veo de este punto hasta el punto 7, pues obviamente la unión de estos puntos pues sí me van a dar la sensación de una curvatura, pero por sección sí es una separación de cierta manera un poco grande, ¿ok? La separación que está desde aquí hasta acá pues sería grande. Si yo quisiera definir este arco muy precisamente, pues necesitaría más puntitos para ir indicando esta curvatura hasta que se formara de la mejor manera. ¿Ok? Entonces va a depender de lo que ustedes quieran, qué tanta precisión quieran en su desarrollo para saber en cuántos puntos van a dividir su circunferencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, para el ejemplo, yo lo estoy dividiendo en 12 puntos. ¿Sale? Y ya les dije de qué manera los dividí. Puede ser indistinto, ¿sí? No hay necesidad de que sean simétricos. Porque aquí acuérdense que cuando hago el desarrollo, pues voy a seguir ese punto, esa separación que voy a tener entre cada uno de ellos. Entonces, vuelvo a repetir, no es necesario que sea simétrico, ¿sí? No importa que quede uno aquí y otro un poquito más separado y el otro, no importa, de todos modos, a la hora de unir estos puntos, pues los voy a seguir como me den, ¿sale? Pues de una manera más adecuada, pues aquí lo tenemos una forma simétrica.
Y entonces cada uno de estos puntos me está dando una letra a la cual me va a formar la base en este caso, ¿sí? Entonces si se fijan, desde el punto A, que es la primer generatriz que estoy formando, pues el punto A', o en este caso el A minúscula, es la base, vista en planta y vista en alzado. Y luego el punto B, punto C, punto D, E, F, etcétera, etcétera, hasta llegar a la letra L, es la que me estaría formando toda la base. ¿Ok? Si lo vemos arriba, pues la base está sobre la línea de tierra. Recuerden, quiere decir que está sentada sobre la superficie en la que se está desarrollando. Si vamos a imaginar que esta superficie es el piso, pues entonces quiere decir que esta figura está sobre el piso. ¿Sale? Entonces toda la base está sentada sobre el piso, sobre esta superficie. Y en este caso lo vamos a ver nosotros en nuestros elementos de geometría descriptiva, pues pegada a la línea de tierra o asentada en la línea de tierra. Después, la altura. Bueno, como les decía, yo tengo una altura que totalmente, si yo dijera voy a hacer el cilindro completo sin cortarlo, pues sería de 15 centímetros, pero yo lo voy a cortar. Bueno, aquí tengo este corte, ¿sí? No importa la altura, es un ejercicio. Háganlo donde ustedes quieran este corte, de tal forma que seccionemos el cilindro y eliminemos la parte de arriba. Entonces, al tenerlo eliminado, pues me va a quedar solamente este elemento. Pero ahora, este elemento, como lo estamos cortando, ahora este elemento va a ser una tapa, ¿sí? Imagínense este cilindro al cual yo le corté esta sección, pues va a quedar una superficie. Vamos a suponer que el cilindro no es hueco, sino que el cilindro es completamente sólido, ¿sí? Hagan de cuenta que pongámoslo con un ejemplo mucho más básico. Hagan de cuenta que es un pastel, ¿sí? Entonces si yo le corto con el cuchillo una sección diagonal, pues se va a ver parte del pastel, ¿sí? De lo que es el pan que tiene en el interior, pues se va a observar. Ah, bueno, esa tapa yo la necesito generar. Aquí en este caso vuelvo a repetir, si imaginamos que el cilindro es sólido, pues yo lo corto y voy a tener esta tapa, ¿sí? Voy a tener este elemento cortado y pues aquí voy a tener una superficie que se va a observar. Esa superficie la voy a nombrar con los números. Si se fijan aquí yo les puse números, como siguiendo mi nomenclatura que tengo de la base. ¿Qué quiere decir? Que si mi primer letra de la base es el punto A, pues quiere decir que yo voy a ocupar aquí el punto 1. ¿Sale? Y luego el B, el punto 2, el C, el punto 3, etcétera, etcétera. Ahora, como este elemento es de generación paralela, pues recordemos que el punto de la tapa, o en este caso del corte, o sea de la tapa del corte, pues va a caer directamente sobre el punto de la base, porque como es de generación paralela, estos van a 90 grados. Todas estas generatrices van a 90 grados. Bueno, y aparte, porque es un cilindro vertical, ¿sí? Obviamente puede ser de generación paralela, pero si yo lo pongo inclinado este cilindro, pues no van a caer directamente sobre la base. Pero para este caso que está en posición vertical, pues quiere decir que sí van a caer sobre el mismo punto de la base. Entonces, si lo observamos en planta, pues yo aquí puedo ver cómo tengo en el punto A el número 1, en el punto B el número 2, en el punto C número 3 y etcétera, 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 hasta que lleguemos al 12. Entonces, el punto, si se fijan, está en la misma circunferencia porque cae directamente sobre el mismo punto de la base. ¿Ok? Y entonces, en la vista vertical, o la vista frontal más bien, en mi plano vertical, pues aquí los tengo desarrollados desde la base hasta el corte, ¿sí? Desde la base hasta el corte, hasta el corte, hasta el corte. Pues ya vemos en mi visibilidad, pues de que el punto, el punto B de la base con el punto 2 de la tapa del corte, pues se van a alinear porque es simétrico con el punto L y el punto 12. Por eso, aquí en planta, o más bien en la base, yo tengo el punto A. Y luego tengo el B y el L. Y luego tengo el C y el K. Tengo el D y el J. Tengo el E y el I. Tengo el F y el H y tengo el G. ¿Sí? Porque ahí están. Todos estos están cayendo de manera simétrica a su respectivo punto. Y en la tapa es lo mismo. Si se fijan, tengo el 1, luego el 2 y el 12, el 3 y el 11, el 4 y el 10, el 5 y el 9, el 6 y el 8 y el 7.
¿Sale? Entonces, así es como quedaría la figura. Está proyectada, ya está desarrollada con sus respectivas generatrices en nuestra montea. Entonces, ahora sí podemos pasar a empezar a analizarlo para detectar exactamente qué es lo que necesito hacer para tener todos mis elementos en verdadera magnitud y ahora sí poder hacer el desarrollo. ¿Sale? Entonces, pues primero, empecemos con los elementos importantes. Directriz. Tengo la directriz de la base. La directriz de la base sí estaría en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque recordemos, si está sentada sobre la línea de tierra, quiere decir que la proyección que tenga de esta base, pues va a estar paralela al plano de proyección. Entonces va a estar en verdadera magnitud. Nuevamente se los he dicho, cuando está completamente vertical o completamente asentado sobre la línea de tierra, pues nos imaginamos que es un sello, en donde yo estoy marcando el sello sobre el piso y ahí me queda la figurita exactamente como es. Entonces aquí es lo que tengo. Simple y sencillamente está sentado sobre la base, entonces este está en verdadera magnitud. Después tengo las generatrices. Recuerden que las generatrices son todas estas rectas o todas estas líneas que van desde la base hasta el vértice. Cuando son prismas de caras planas, pues serían sus aristas. En este caso, que son prismas, es un cilindro que es de superficie curva, pues entonces yo las generé, ya les dije cómo, y esas serían mis generatrices. Entonces, ¿están en verdadera magnitud? Pues en este caso sí estarían en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque yo las estoy viendo completamente de frente. Si se fijan aquí, por ejemplo, el K, K y el punto, tenemos aquí, no, el 11 y el K, sí. Tenemos aquí el punto 11 y el punto K. Entonces, en la base tengo la letra K y de ahí sube hasta el punto 11. Y si se fijan, está un solo punto, ¿sí? Y yo me voy a analizarlo aquí en el alzado y está exactamente a 90 grados, ¿sí? El ángulo que yo tengo aquí, pues es de 90 grados. Entonces, eso es seña de que está en verdadera magnitud, porque lo estoy viendo completamente de frente. Lo que mide cualquiera de estos desde la base hasta su respectiva altura está en verdadera magnitud. Es la medida real, porque cuando yo lo veo en verdadera magnitud, pues literalmente esa será la medida que yo tenga. ¿Ok? Entonces aquí, generatrices también están en verdadera magnitud. Ya tenemos directriz de la base y generatrices en verdadera magnitud. Ahora, directriz de la tapa. En este caso, la tapa, vuelvo a repetir, va a ser la del corte, no la del cilindro completo. Entonces, esta tapa no estaría en verdadera magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una inclinación con respecto al plano de proyección, ¿sí? Quiere decir que aquí hay un ángulo de inclinación, un ángulo que no sabemos cuál es, pero no nos interesa el ángulo, sino que nos interesa que esta tapa esté paralela a la línea de tierra. Si yo hiciera el corte del cilindro así, paralelo a la línea de tierra, pues entonces sí estaría en verdadera magnitud, pero no está paralelo, hay una inclinación. Al tener una inclinación, la proyección que yo tengo acá de la tapa va a ser errónea, no va a ser la real, sino va a ser la vista que tengo de esta tapa. Si se fijan, aquí yo veo un círculo. Es un círculo de la base que si está en verdadera magnitud quiere decir que en el desarrollo la base sí es un círculo. Pero la tapa yo también veo un círculo. Y vamos a observar que la tapa no me va a dar un círculo. Imaginemos esta tapa que yo la estoy viendo completamente de frente, pues no es un círculo. Vean cómo está alargada. Entonces, ya estoy suponiendo, ya estoy entendiendo que me va a dar de una forma alargada, una forma elíptica. ¿Sale? Entonces no está en verdadera magnitud. Quiere decir que mi primer objetivo para poder desarrollar esta figura pues es llevar mi tapa a verdadera magnitud. ¿Cómo la podemos llevar a verdadera magnitud? Bueno, recuerden, hay dos procedimientos o dos métodos los cuales nos ayudan a llevar los elementos a verdadera magnitud. ¿Sale? Primer elemento, ¿cuál es? O primer procedimiento, pues cambio de planos. ¿Sí? Y el segundo es giros. Entonces, ¿cuál me va a servir para obtener la verdadera magnitud? El que yo quiera. Siempre se los he dicho.
Los procedimientos se aplican a conveniencia, todo dependiendo cómo yo los voy a utilizar en mi ejercicio o cómo me van a quedar en mi ejercicio. Si yo tengo una lámina delimitada, bueno, pues hay que ver cuál me conviene más usar, ¿sí? Supongamos que yo quiero hacer un cambio de plano, pues recordemos que el cambio de planos necesito generar un nuevo plano de proyección que esté paralelo al elemento que quiero llevar a verdadera magnitud. En este caso, si el elemento pues sería la tapa como tal, quiere decir que yo le puedo generar un plano de proyección, que en este caso sería pues en el dibujo generar una línea de tierra, la cual imaginariamente me está generando aquí un plano de proyección, ¿ok? Entonces quiere decir que lo que voy a hacer, pues voy a cambiar mi plano horizontal, ¿sí? Este es mi plano horizontal, lo voy a cambiar hacia acá y estoy visualizando directamente el plano vertical, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a proyectar hacia el nuevo plano de proyección de manera ortogonal. Recordemos, no debemos olvidar que siempre tengo que tener 90 grados aquí, ¿sí? Con respecto al plano de proyección, que en este caso lo veo reflejado con mi línea de tierra. ¿Y qué voy a proyectar hacia acá? Pues los alejamientos, estos alejamientos que yo tengo aquí, en donde si yo estoy tomando el 3 y el 11, pues necesito observar exactamente dónde tengo el punto 3, que sería este, ¿sí? Para llevarlo para acá y medirlo acá y decir, aquí está el punto 3, que en este caso, recuerden que si es un plano horizontal, no lleva la comilla de prima y sí llevaría un subíndice 1 porque estamos teniendo una nueva posición del punto 3. Después me dice que también el 11, ok, mido el 11, esta es la distancia de 11, la voy a llevar también para acá y en este caso quedaría aquí, punto 11, subíndice 1. ¿Sale? Y así sucesivamente con todos los puntos. Necesito llevarlos de tal forma que me vayan generando aquí los puntos en verdadera magnitud para poder dibujarlo y obtener la vista de la tapa. ¿Sale? Ahorita se los voy a mostrar. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero resolver la verdadera magnitud de esta tapa por el método de giros? También es posible, ¿sí? En este caso, pues yo lo que necesitaría hacer es girar esta tapa de tal forma que me quede paralelo al plano de proyección, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver paralelo? Pues paralelo a la línea de tierra. Entonces hay varias opciones. Ya sabemos que para hacer un giro necesito ponerme en un extremo, el cual puede ser paralelo hacia acá y girarlo en este sentido. O de este extremo y lo puedo hacer paralelo hacia acá y lo puedo girar en este sentido. O en este sentido, ¿sí? O de este lado también si quisiera bajarlo aquí en este sentido. No importa hacia dónde lo voy a girar, lo que importa es la posición, que quede paralelo al plano de proyección horizontal en este caso, porque si el giro lo estoy haciendo en el plano vertical, tiene que quedar paralelo al plano horizontal, ¿sale? Y recordemos, los puntos que yo gire, por ejemplo, si aquí yo estoy girando el 4, supongamos que este 4 ya me quedó por aquí. Mi rayo proyectante ya sabemos que es a 90 grados. Pero recuerden, lo que yo necesito es proyectar el alejamiento del punto 4. Entonces yo me voy acá, busco punto 4. Y este alejamiento que yo tengo de aquí a aquí es lo que yo necesito llevar hacia acá. ¿Cómo lo llevo? Bueno, lo más lógico se podría hacer pues midiéndolo. Mido cuánto tiene de alejamiento, me vengo para acá y de aquí para acá lo mido y obtengo el punto 4 subíndice 1. Pero pues yo como se los he recomendado puede ser completamente directo. Simple y sencillamente saco una línea horizontal que sea paralela a la línea de tierra. Hago una proyección y pues en este caso donde choque, donde pegue, pues ahí tengo el punto 4. Es lo mismo, es la distancia, la estoy midiendo, la estoy transportando hacia acá. Si se fijan, esta distancia que tengo aquí es la misma que voy a tener acá, ¿sí? Entonces, con esa línea horizontal, eso es lo que me asegura que voy a tener al mismo alejamiento el punto 4. Y así sucesivamente llevaré cada uno de estos puntos a su respectiva posición después de en la parte superior, en el plano vertical, haber girado todos estos puntos hacia acá, todos estos puntos hacia acá y haberlos proyectado hacia abajo,
¿sí? Al tener ya todos proyectados, pues ¿qué quiere decir? Que ya voy a obtener aquí la verdadera magnitud, que en este caso nuevamente va a ser una elipse y pues me va a dar en este sentido. ¿Ok? Entonces, ya se los dije, ya se los expliqué de manera práctica. Ahora vamos a ver los resultados, cómo es que se ve el procedimiento de cambio de planos y cómo es que se ve el procedimiento de giros. ¿Sale? Así es de que vamos a verlo en limpio. Muy bien, entonces aquí tenemos el procedimiento de cambio de planos. ¿Sí? Nuevamente lo observamos y lo entendemos. Recuerden, hice mi línea de tierra paralela al elemento que quiero sacar en verdadera magnitud. ¿Sí? Estas son paralelas. Y lo que estoy haciendo es una proyección ortogonal de tal forma que voy a traer la medida de alejamiento hacia acá de cada uno de los puntos. ¿Sale? ¿Y qué es lo que obtengo? Pues precisamente esta elipse. Como les decía, esta ya es completamente de frente esta tapa, ¿sí? Entonces ya está en verdadera magnitud, ya la estoy viendo de frente, ya estoy viendo exactamente la forma que tiene. Yo como les dije, como el corte es inclinado, pues me va a salir una forma elíptica. Aquí va a depender esta forma de esta inclinación del corte. Si yo lo hago menos inclinado, pues la elipse va a ser menos alargada. Bueno, me quedo muy alargada. Va a ser menos alargada, ¿sí? Si yo lo hago más inclinado, supongamos que lo corté hasta acá, pues esto, ¿qué va a pasar? Se va a alargar más, ¿sí? Si yo lo hago, entre más inclinado lo haga, esto se va a alargar más, ¿sale? Cualquiera está bien, porque estamos haciendo una tapa aleatoria, no una tapa específica que tiene una medida de altura. Entonces, como le salga está bien. Otra cosa que hay que considerar, recuerden que el cambio de planos me dice que tiene que ser paralelo al elemento, o más bien la línea de tierra que voy a generar tiene que ser paralelo al elemento que voy a llevar a verdadera magnitud. Pero no me dicen qué posición. ¿Sí? Se los digo, se los recuerdo, porque si su dibujo, si su lámina que están trabajando de cierta manera no tiene la posibilidad de desarrollarlo hacia allá, pues no pasa nada si yo pongo mi línea de tierra aquí y lo desarrollo hacia acá. Acá me quedaría la elipse. ¿Sí? Simplemente estoy cumpliendo con lo que me pide, que esté paralelo a la línea de tierra. ¿Sí? Incluso lo que aleje la línea de tierra con el elemento que voy a sacar en verdadera magnitud también no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo no quiero que se encime aquí, pues puedo hacer la línea de tierra hasta acá. Y hago mi proyección hacia acá. Y mi figura ya me quedará por acá, separada de todo lo que yo tengo dibujado aquí. ¿Sale? Entonces, pues básicamente, como yo lo hice, en donde yo coloqué la línea de tierra y en donde estoy tomando mis alejamientos con respecto al corte que yo hice, pues así me quedaría la verdadera magnitud de la tapa por cambio de planos. ¿Sale? Entonces yo ya tendría directriz de la base en verdadera magnitud, generatrices en verdadera magnitud y directriz de la tapa en verdadera magnitud. Yo con esto yo ya podría pasar a hacer el desarrollo de la figura. Pero vamos a ver entonces cómo quedaría si yo decidí hacerla por el procedimiento de giros. Ok, entonces aquí ya tengo el procedimiento de giros. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, estoy obteniendo la verdadera magnitud. Si se fijan, es la misma forma que obtuve con la de cambio de planos. Esa no debe de variar. Estamos sacando verdadera magnitud del mismo elemento, con diferente procedimiento, pero es el mismo elemento. Entonces, al ser el mismo elemento, pues mi resultado debe de ser el mismo. ¿Ok? Considérenlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, pues si se fijan, decidí sacar la verdadera magnitud aquí. Decidí girarlo en este sentido. Todo el giro viene en este sentido. ¿Ok? Pero ¿qué otra cosa estoy considerando aquí? Para que no se peguen aquí las dos figuras, lo que hice, pues si se fijan, perdón, hice una prolongación de mi recta. ¿Sí? ¿Qué distancia? La que sea, no importa. Para que mi eje de giro se alejara. Entonces al alejarse, pues si se fijan, aquí está el primer punto que estoy girando. ¿Sí? Y pues que me está quedando acá. Al quedarme en este sentido, pues ya tiene una separación. Todo esto se va a separar de la figura. Si yo lo alejo más, vamos a suponer que mi eje de giro aquí, bueno, pues entonces a la hora de girar me va a andar dando por acá. ¿Qué va a pasar? Pues cuando proyecte
esto se va a separar. ¿Qué quiere decir? Que acá abajo la elipse pues se va a separar más. Entonces nuevamente es todo dependiendo de su lámina, dependiendo de su ejercicio, dependiendo de su acomodo para que ustedes elijan exactamente dónde girarlo. Incluso como se los había mencionado, yo lo puedo girar de aquí y lo puedo girar hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues todos estos puntos quedarán aquí, que cuando yo proyecte quedará encimado. ¿Sí? Si se fijan aquí, mi eje de giro pues es desde el punto 1. Quiere decir que acá abajo pues yo voy a tener a partir de este punto la elipse. Entonces mi elipse quedaría formada, bueno, me salí, pero quedaría formada desde aquí. ¿Sí? Ahí es donde quedaría mi elipse. Entonces todo va a depender de mi acomodo, de mis elementos, de qué es lo que me conviene más para saber exactamente desde dónde voy a tomar los giros, desde dónde voy a hacer los cambios de planos y etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero pues con esto, en este procedimiento, también ya obtuve la verdadera magnitud de la tapa y entonces ya tengo nuevamente verdadera magnitud de la base, verdadera magnitud de las generatrices y verdadera magnitud de la tapa. ¿Ok? Entonces ahora sí puedo pasar a hacer el desarrollo. Ya más o menos habíamos visto en videos anteriores cómo era el desarrollo de cuerpos de generación paralela, en este caso de prismas, pero pues vamos a ver algo nuevo en este, que es el acomodo de esta tapa, que sería irregular. No es un círculo que yo pues simplemente lo mido y lo trazo y se acabó. No, aquí hay una medida específica. Entonces eso es lo que vamos a aprender en este ejercicio. ¿Sale? Entonces vamos a la siguiente lámina, en donde voy a tener ya el desarrollo de cómo se va a empezar a trabajar para explicárselos. Ok, muy bien. Entonces si se fijan, aquí yo ya tengo el desarrollo, ¿sí? De cierta manera, ahorita se los explico de manera rápida, pero nos vamos a enfocar a lo que les decía, lo que es nuevo para este tipo de desarrollos. Entonces, lo primero, pues ya sabemos que si nuestro desarrollo está completamente vertical, perdón, si nuestra figura, nuestro prisma está completamente vertical y es de generación paralela, pues ya sabemos que lo que voy a extender es la directriz. ¿Qué quiere decir? Que esta directriz, en este caso que es el círculo, es el que yo voy a llevar y lo voy a trazar acá. ¿Sí? Esta directriz es la que voy a trazar aquí. Esta línea que estoy trazando aquí, hagan de cuenta que es todo el círculo, el cual yo solamente lo estoy desenvolviendo, lo estoy desenrollando. ¿Sale? Entonces, nada más recordemos, se marca el círculo, digo el punto donde voy a iniciar, se traza una línea horizontal y de ahí voy a distribuir todas las separaciones que tenga de cada uno de estos puntos. En este caso, que es una figura de cierta manera regular, que no hay mucho problema, simplemente lo que puedo hacer es llevarlo de una manera matemática, en donde pues saco la circunferencia, ¿sí? O el perímetro de la figura de manera matemática y yo lo puedo desarrollar, ¿sí? Porque es una figura regular, uniforme, no hay mucho problema. Saco el perímetro y distribuyo mis 12 puntos o lo divido entre 12 y los marco y se acabó, ¿sí? Pero si lo quisiera hacer de manera geométrica, de manera dibujo, ¿sí? Pues es con el compás, como ya lo habíamos visto anteriormente, en donde pues yo inicié en el punto A, ¿sí? En el punto A inicié y voy a medir la separación con el compás hacia el punto B, ¿ok? Y esta medida es la que voy a llevar hacia allá. Me vengo al desarrollo y pues simple y sencillamente voy a marcar aquí el compás, lo voy a abrir y voy a marcar hasta dónde llegó el punto B. Como todos son iguales, pues simplemente me lo voy a llevar C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y recuerden, cierro nuevamente con A. ¿Ok? Entonces, aquí de esa forma, pues yo obtengo una proporción de los elementos que necesito para el desarrollo de la figura. ¿Sale? Vuelvo a repetir, si lo quieren mucho más preciso, pues simple y sencillamente háganlo de manera matemática, es un círculo, no hay mucho problema con eso. ¿Sale? Entonces, básicamente aquí yo ya tengo desarrollados todos los puntos. ¿Qué es lo que sigue? Las generatrices, llevar estas generatrices al desarrollo. ¿Cómo las voy a llevar? Pues simplemente midiendo esta altura. Aquí tengo la altura de la generatriz A, pues la voy a llevar
hasta la altura de la generatriz A, ¿sí? Entonces aquí está la altura desde A hasta el punto 1, aquí tengo de A hasta el punto 1 y lo voy a medir acá. Y luego el B hacia el punto 2 y nuevamente de aquí levanto el B hasta la altura del punto 2 y luego el C del punto 3 y etcétera, etcétera. Todos los voy marcando hasta su respectiva altura. Ok, eso insisto, ya lo hemos visto, ya lo expliqué a más detalle en videos anteriores. Entonces con eso, pues yo ya generé la directriz que se va a extender y todas las generatrices de la superficie. En este caso, pues el círculo, pues como se los dije, simplemente con las dimensiones que tiene, pues simplemente lo vuelvo a dibujar acá. En este caso no va a estar apoyado completamente desde una cara, sino desde una generatriz. Porque recuerden que la tangente del círculo, que es lo que estaría tocando, pues es un punto. Entonces yo no puedo poner dos puntos como lo hacíamos en las figuras de caras planas, porque pues no estaría correcto, estaría mal, se metería la figura hacia adentro o estaría tocando solamente el área separada, ¿sí? Entre los dos puntos. Entonces les recomiendo que lo apoyen en un punto para que tengan la referencia. Si lo quieren distribuir aquí, pues ya saben los puntos que tienen, si no, pues ya sabemos que es simplemente el círculo. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo nuevo que vamos a ver? Bueno, a cómo pasar figuras irregulares. ¿Sí? Si se fijan, pues en el punto, lo que es el círculo, en el punto pues no hay problema, se pasa directo. Pero en este que sí es irregular, hay que ver medidas para sacar exactamente las posiciones de todos los puntos que lleva esta figura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, como es una figura elíptica, de cierta manera también va a ser simétrica. Entonces lo que hago, pues voy a marcar mis dos ejes, el eje mayor y el eje menor, que son los que nos forman la elipse. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es que voy a llevar, en este caso, el eje mayor hacia el desarrollo. ¿Cómo? Midiéndolo. Nuevamente, puede ser con escalímetro o puede ser con compás. ¿Sí? Yo abro el compás para saber exactamente la medida. Me vengo acá, como el 7 está aquí en el centro, bueno, de ahí lo puedo tomar, o en el 1 acá, ¿sí? Y quedaría al revés, en donde tengo el 1 y tengo el 7 acá. Pero bueno, eso es indistinto, donde ustedes lo quieran poner. Y aquí, pues simple y sencillamente marcaré la distancia que hay con el compás del 7 hacia el 1, ¿sí? Como recuerden que en este caso son los ejes directos, pues esto va a quedar en una línea recta, ¿sí? Es este eje el que estoy trazando. Este eje es el eje que me va a quedar aquí, ¿ok? Entonces ese es el primer paso, pasar el eje del eje mayor, ¿sí? En este caso, pasarlo al desarrollo. Y de ahí vamos a empezar a triangular la figura. ¿Qué significa triangular? Quiere decir que voy a tener dos puntos base para buscar un tercero, ¿sí? Entonces, al poner mi eje mayor aquí, ¿qué es lo que logré? Pues de que tengo dos puntos base o dos puntos conocidos. Tengo el 7 y tengo el 1. Yo ya los tengo conocidos. Esos ya sé dónde están. Ahí y ahí. Se acabó. ¿Ok? Entonces voy a buscar un tercero. ¿Cómo buscaría un tercero? Bueno, ahorita lo vamos a ver más claro, pero simplemente necesito la separación que tengo del punto 2, por ejemplo, desde el 1 al 2 y la separación que tengo del 7 al 2, que serían las dos medidas que yo voy a ocupar para triangular la figura. Entonces la separación que tengo del 1 al 2 me la voy a llevar del 1 a donde va a quedar 2 y del 7 al 2 lo voy a llevar desde el 7 al 2 la separación y lo marco. Entonces ahí donde crucen, ya saben que con el compás, para que quede más precisa la medida y poder trazar un cruce, y ahí donde cruce, ahí yo tendré el punto 2. Eso es triangular la figura, pero vamos a verlo en limpio, ¿sí? Cómo es que se está haciendo esta triangulación de figuras para poder llegar a el resultado que quiero obtener. Ok, entonces aquí tengo ese segundo paso que les acabo de explicar, pero ya de una forma en limpio y para que se entienda mucho mejor. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues simplemente abrí el compás, tomando del centro el 1, abrí el compás, ¿sí? Ese es el giro del compás y estoy tomando la distancia que hay del 1 al 2. Yo me voy al desarrollo y de la misma forma voy a poner centro en 1
y con el compás voy a trazar la curvatura. Yo aquí dejé todo el círculo para que vean que es el círculo que marcaría el compás, pero no es necesario, solamente necesito el arco para acá. Y como es simétrico, pues aprovecharía sacar el de este lado, que sería el número 12. Si se fijan, aquí está tocando, como es simétrico, el 2 y el 12. Entonces yo sé que del 1 voy a tener la separación similar o igual más bien del 2 y del 12. ¿Ok? Entonces simplemente eso es lo que hago. Con el compás paso la medida para acá. Ahora hago lo mismo con el 7. Tomo el compás y lo voy a abrir del 7 al número 2. ¿Ok? Ya teniendo esta medida, lo que voy a hacer es pasarla para acá. ¿Sí? Entonces, nuevamente para que sea más visible, aquí está. Este círculo que yo dejé marcado aquí es la circunferencia que me podría dar el giro de este compás, pero vuelvo a repetir, yo solo ocupo la separación, no necesito trazarlos. Y si lo observamos, nuevamente sucede lo mismo. El número 12 es simétrico, entonces quiere decir que me va a servir también para el 12 esta separación. ¿Ok? Entonces me voy para allá para pasarlo. ¿Y cómo lo voy a pasar? Lo mismo. Pongo centro en 7, que es lo que hice, y voy a abrir el compás de tal forma que me dé la distancia que yo tengo hacia el número 2. ¿Ok? Ahí está la circunferencia que me puede trazar este círculo, y pues de la misma forma, donde cruce aquí con el 2 y donde cruce aquí, pues sería el 12. ¿Sale? Entonces ya podemos observar, en este caso, cómo quedó el 2 ya trazado. ¿Sale? Con las dos medidas que tengo del giro del 1 al 2 y del giro del 7 al 2, aquí quedó el cruce y aquí tengo el número 2. ¿Sale? Y así sucesivamente con cada uno de los puntos. ¿Ok? Vamos después, por ejemplo, si yo quiero el siguiente punto, punto 3, pues de la misma forma, con el compás voy a medir hasta el punto 3, que como les digo es simétrico, quiere decir que me va a servir para el 11. Me lo voy a llevar para acá, desde el punto 1 voy a abrir el compás y más o menos por aquí me quedaría para el 3 y de este lado para el 11. Después mido del 7 al 3, la distancia que tengo, que como se los digo es simétrico, quiere decir que me servirá para el 3 y para el 11. Vengo, pongo centro en 7, abro compás y trazo. Donde crucen tendré el punto 3 y donde cruce tendré el punto 11. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta ir formando los puntos que me van a dar la figura de la tapa, que es la elipse. ¿Ok? Entonces vamos a ver en limpio cómo va quedando este procedimiento para ver cómo llegamos hasta el resultado final. Ok, entonces aquí tenemos ya el resultado final, en donde, como se los mencioné, llevamos cada uno de los puntos con su respectivo alejamiento. Entonces ya me fue marcando los puntitos aquí y simplemente pues lo uní, ¿sí? Que puede ser, en este caso, si tienen algún curvígrafo, pues lo pueden trazar de una manera mucho mejor, porque pues vamos siguiendo los puntos y generamos toda la curvatura. Si no, pues hay que buscar un buen pulso para poder trazar esta elipse y ya tener la tapa del desarrollo. Entonces, si se fijan, aquí está ya el desarrollo completo, ¿sale? En donde tengo pues la base, que era el círculo que yo tenía. Tengo las generatrices, que son todas las generatrices que están en cada uno de los puntos de la directriz de la base con la directriz de la tapa y la tapa. Entonces ya tengo el desarrollo completo y pues de este lado tengo el prisma, sí, perdón, el cilindro que yo tengo en mi montea con su corte y con sus respectivos elementos que llevan de la nomenclatura de la base y de la tapa, y pues en este caso estoy dejando los dos procedimientos para que tengan visualizados los dos procedimientos y los puedan practicar. Hay que dejarlos, ¿sí? Pueden hacerlo los dos. Y si se fijan, pues aquí tengo el de giros, cómo quedó, y aquí tengo el de cambios de planos, cómo quedó. ¿Sale? Ahí están los dos, como se los digo, hay que dejarlos los dos para que quede, para que los practiquen, tanto el cambio de planos como el de giros. ¿Ok? ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, necesitamos analizar la visibilidad. Recuerden que al final yo necesito entender qué es lo que tengo visible de este elemento para saber qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. ¿Sale? Nuevamente recordando lo que sabemos desde el principio de la geometría, que mi vista es esta. Yo estoy viendo este elemento. Entonces quiere decir que desde el punto A hasta el punto G
es lo que yo estaría viendo. Toda esta media circunferencia es lo que yo veo en mi alzado, ¿sí? Es lo que yo tengo en mi alzado. Quiere decir que aquí yo nada más estoy viendo la mitad del círculo. Entonces, si yo quisiera marcar visibilidades, pues no voy a marcar en este caso la L, no voy a marcar la K, no voy a marcar la J, no voy a marcar la H, en este caso G, esa sí se ve, ¿sale? Entonces nada más quedaría estas, ¿sí? A, B, C, D, E, F y G, y se acabó. Son las únicas que quedarían porque es lo que está al frente. Y en el corte, pues es lo mismo. Si yo tengo del A al G, pues nada más me quedarían los números que van del A al G, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta ahí. Y lo que son 8, 9, 10, eso ya no se ven, estarían por detrás, ¿sí? Si yo estoy trabajando con mi mi ejercicio en un ejercicio de geometría descriptiva, pues va todo. Pero si yo quiero dejar solamente visibilidad, pues simplemente se pone lo que es visible. ¿Sale? Entonces vamos a ver el resultado de este elemento para que vean cómo nos queda con la visibilidad terminada o analizada. Ya en limpio solamente lo que es nuestro cilindro cortado. Y aquí lo tenemos, entonces ya podemos observar en mi montea, en donde yo estoy viendo el cilindro en planta. Recordemos, si lo estoy viendo en planta, pues lo estoy viendo desde arriba. Mi vista viene de arriba hacia abajo. Entonces yo veo completamente la figura. Todo el desarrollo de la figura la veo completa, pero sin nada aquí. Todas las líneas que nosotros sacamos para poder ubicar los puntos, pues no lleva nada, porque ya es mi visibilidad. En la tapa no tiene dibujada nada. Acuérdense que imaginábamos que era sólidos y yo le hice un corte, entonces ya me quedó libre. Aquí tengo toda la nomenclatura, esa sí es visible. Veo las generatrices de la base y las generatrices de la tapa, ¿sí? Y en el alzado, pues aquí yo tengo las generatrices que son visibles, que en este caso, como se los dije, pues solamente las que van al frente, ¿sale? Entonces aquí tengo A, B, C, D, E, F, G y arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y con eso ya tendría mi visibilidad completa y ya en limpio el elemento tal cual lo podemos observar, ¿vale? Entonces por último les voy a mostrar el elemento que tengo en 3 dimensiones o en tercera dimensión para que lo podamos observar, manipular y de cierta manera entender mucho mejor tanto la visibilidad como el entender cómo es que está desarrollado este elemento, cómo es que está este corte, ¿sale? Entonces vamos a ver este último elemento. Muy bien, entonces aquí estamos ya en la vista del elemento en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que yo tengo visto aquí? Pues es la vista en planta, ¿sí? Que es mi plano horizontal. Yo lo estoy viendo desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que veo? Pues veo el círculo. Entonces, si se fijan, no se diferencia la base del círculo. Se ven como si fuera un solo círculo y se acabó. Ah, bueno, pero sabemos que uno está hasta abajo en la planta, pegado al piso, y el otro está elevado en donde tenemos el corte, ¿sale? Si yo lo giro para ver la vista frontal, entonces ¿qué es lo que sucede? Pues voy a tener esto. Entonces si se fijan, en la transición alcanzamos a ver este corte, como el cilindro está cortado con esta tapa, pero al verlo completamente de frente en mi vista en alzado, pues eso es lo que veo. Veo la superficie, ¿sí? Curviada que está aquí, y veo la sección del corte, ¿ok? Entonces si yo quisiera ver la tapa, pues puedo llevarla a una vista isométrica, en donde si lo pongo en una vista isométrica, pues ya veo una parte de la sección del cilindro, de la base, y en este caso, como lo estoy viendo de una manera un poco elevada, alcanzo a ver toda la tapa, y esta sería la tapa, ¿sale? Entonces pues ahora sí podemos entender más cómo lo estoy viendo desde un lado, cómo no veo esta línea de atrás, cómo no veo los puntos que lleva esta línea porque quedarían ocultos, ¿sale? Y aquí lo podemos girar, puedo ver la tapa de enfrente que si se fijan es de manera elíptica, y puedo ver la base que si se fijan pues es de manera circular, ¿sale? A la hora de empalmarse en una vista superior pues aparenta que los dos son un círculo, ¿vale? Entonces esa sería nuestra figura, nuestro volumen que estamos desarrollando en el ejercicio que les acabo de mostrar. Entonces pues eso sería todo por el repaso de la clase de hoy. Cualquier duda, ya saben, no duden en dejarme un comentario,
Y si tienen algún ejercicio que quiera que les ayude a resolver, mándenmelo y lo podemos revisar. ¿Sale? Entonces un gusto saludarlo, que estén muy bien y cuídense, nos vemos hasta pronto.